quedó el triunfo de la semana pasada ante el Sevilla en espejismo y regresa el Celta a la senda de la derrota en un partido marcado por la estúpida expulsión de Maxi Gómez cuando los gallegos mandaban en el marcador. Araujo adelantó a los celestes poco después del pitido inicial, pero Mata igualó de penalti para el Getafe al filo del descanso y en la segunda parte Jorge Molina, y de nuevo Mata, culminaron la remontada azulona. Todos los nervios con los que afrontaba el Celta el encuentro desaparecieron apenas cumplidos los 2 primeros minutos de juego. Brais colgó una falta lateral en el punto de penalti y allí apareció Araujo para cabecear el balón al fondo de las mallas. Era el tanto de la tranquilidad tras los días movidos que había vivido el conjunto celeste. Miguel Cardoso había avisado en la previa que había que salir enchufados y sus jugadores, por una vez, le hicieron caso. Es cierto que la ventaja amodorró a su equipo y permitió al Getafe adueñarse del duelo, pero lo importante era el resultado y ahí mandaba el Celta. De ahí al descanso los azulones controlaron el partido, aunque solo Mata en acciones aisladas consiguió generar peligro sobre la portería de Rubén. Fue el árbitro quien destapó la caja de los truenos al filo del descanso. González Fuerte se inventó un penalti de Hugo Mallo sobre Arambarri por un levísimo contacto dentro del área y antes de que se lanzara la pena máxima expulsó a Maxi Gómez por algo que le dijo el uruguayo. Primero le enseñó una amarilla y sin tiempo para guardar la tarjeta le mostró la segunda. Después, Mata engañó a Rubén desde los 11 metros. Lejos de desmoronarse el Celta se vino arriba y antes del descanso pudo volver a poner tierra de por medio en el marcador. Lo evitó el VAR en primera instancia no concediendo a Hugo Mallo un gol por un fuera de juego milimétrico y el error de Oedza la salida de un saque de esquina en un cabezazo franco que mandó fuera. Tras el paso por vestuarios la inferioridad numérica consecuencia de la expulsión de Maxi comenzó a pesar al Celta y Mata perdonó un mano a mano con Rubén que encendió al Getafe. Le crecieron los enanos al equipo de Cardoso cuando Hugo Mallo tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. Marcó entonces Mata, pero se salvaron los gallegos porque el Guinea levantó el banderín. El partido, por aquel entonces, ya estaba donde quería el Getafe. Tanto es así, que los azulones culminaban la remontada gracias a un gol de Jorge Molina llegando desde atrás. Damián puso el balón desde la derecha al segundo palo, Mata lo pinchó de cabeza y el delantero de Alcoy se encargó del resto. Quiso contener Cardoso la hemorragia metiendo en el campo a Iago Aspas más de un mes y medio después de su lesión, pero al príncipe de las bateas esta vez no pudo obrar el milagro en un final de partido que fue remar para morir en la orilla. Mata, a falta de 10 minutos para el final, ponía la puntilla al Celta tras un regalo increíble de Rubén sinónimo del momento que atraviesan los gallegos.